Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas en función del lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Tipos de riesgos físicos asociados al cambio climático y cómo prevenirlos, que va a impartir el experto y profesor de EALDE, Javier Saltó. Muy bien, muchísimas gracias una vez más por la invitación, por el honor de poder charlar sobre las materias que venimos desarrollando en EALDE Business School para, para nuestro estimado público, ¿no? Yo soy Xavier Saltó, consultor senior en transición energética, descarbonización y riesgos climáticos o eh, análisis de riesgos ESG también. Muy bienvenidos, sean todos muy bienvenidos. Buenos días y buenas tardes, en función de desde donde nos escuchen, como dijo mi compañero. Y sin más, hoy les vamos a presentar un webinar en formato comprimido, pero yo creo que en donde podremos ver bastante contenido. La intención es presentarles y que ustedes, pues sobre todo, me pregunten y expongan sus comentarios para poder resolver posteriormente. ¿De acuerdo? Como decía entonces, vamos a ver qué son los riesgos climáticos, su adaptación, los riesgos físicos, ¿no? En definitiva, nuevos retos para el consultor en medio ambiente, ¿no? Ya no solo para el consultor en medio ambiente, como veremos posteriormente, también tiene afectaciones pues, a riesgos financieros, riesgos económicos, riesgos de crédito y un largo etcétera. ¿De acuerdo? Comencemos. A ver si consigo pasarle. Empezaremos haciendo una breve introducción y repasar algunos conceptos, ¿de acuerdo? Sé que algunos de ustedes pues, ya estarán muy familiarizados con lo que son los riesgos o la gestión de riesgo, pero no está de más siempre revisar qué es el riesgo, ¿sí? Para hacerlo de una forma sencilla, el riesgo no es más que una combinación, una intersección entre una probabilidad de ocurrencia y una, digamos, criticidad o una valoración de los daños causados si se produce este fenómeno, ¿no? También podemos llamarle incertidumbre, ¿no? De algún modo, el riesgo viene siendo una multiplicación entre ocurrencia y daño, ¿no? O capacidad de daño. Entonces, el riesgo climático sería el conjunto de riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente. ¿De acuerdo? Hasta aquí es bastante evidente, pero hay veces que solo algunas personas lo asocian a efectos del clima, pero no del medio ambiente, transiciones, riesgos de transición, riesgos de fuga de carbono, etcétera. Lo veremos posteriormente. ¿De acuerdo? Esta definición, esto sí que tiene que quedar bastante claro, no incluye riesgos independientes, en principio independientes, decimos, del cambio climático, como puede ser un riesgo volcánico, sísmico, etcétera. ¿De acuerdo? Estos quedarían fuera como riesgos geológicos. Los primeros riesgos considerados respecto a la afección, ¿no? Fueron los riesgos naturales, es decir, principalmente los geológicos. Hace 100 años no hablábamos de riesgos climáticos, sino de riesgos geológicos, riesgos naturales, ¿de acuerdo? Veremos luego por qué me refiero a ello, ¿de acuerdo? Los estudios los realizamos para una determinada condición actual, un contexto conocido y unos riesgos estables en el tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, riesgo volcánico. Conocemos las condiciones, conocemos la situación del volcán y conocemos cómo estos volcanes pues, tienen erupciones cada X tiempo, ¿no? De fruto de las observaciones, ¿de acuerdo? Por eso decimos que son riesgos estables en el tiempo, estables entre comillas, porque lógicamente cuando hablamos de fenómenos geológicos o riesgos naturales, en definitiva, como puede ser riesgo de inundaciones,
siempre tenemos esa estabilidad entre comillas, porque sabemos que ocurre tiene una probabilidad de ocurrencia cada X tiempo, pero no exactamente en qué fecha será, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo en que riesgo volcánico, riesgo de inundaciones, riesgo sísmico, pues de algún modo son riesgos naturales, riesgos geológicos que tienen condiciones más o menos estables, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir durante 7 años en Lima, en el Perú, y siempre escuchaba a los lugareños, ¿no? Y decían que Lima, o algunos expertos decían que Lima está en un silencio sísmico, ¿no? ¿Qué significa? Pues que, bueno, en un periodo de tiempo suficientemente grande ya venía tocando o ya venía de algún modo eh, por la serie histórica que teníamos, ya venía siendo el momento de que, o en cualquier momento puede haber un gran sismo, ¿no? Le llamaban. Esto no significa que sea mañana ni pasado mañana, pero sabemos que en un periodo más o menos próximo de tiempo, y cuando digo próximo tenemos que ponerlo en el contexto geológico, que ya sabemos que hablamos de décadas, pues puede haber un gran sismo en la ciudad o cerca de la ciudad de Lima. ¿Sí? Bien, en cambio, por su parte, los riesgos físicos, ¿no? O en este caso los riesgos físicos, la gestión se podía hacer, ¿no? En una fase inicial de un proyecto, tomar las medidas adecuadas, ¿no? Construcciones sismoresistentes, defensas contra avenidas, etcétera. Es decir, cuando sabemos que estamos trabajando construcciones en un territorio con grandes avenidas, aunque sean periodos de 200 o de 500 años, sabemos que tenemos que poner defensas contra las mismas, porque en algún momento podrá ocurrir. ¿Sí? En cambio, como decía, comienzan a aparecer nuevos riesgos con posible incidencia a corto, a medio plazo, más, sí, corto o medio plazo, siempre entendiéndolo desde un punto de vista geológico, derivados de la situación actual de cambio o emergencia climática. ¿Sí? La palabra emergencia a mí no me gusta tanto, pero bueno, es muy manida. Yo prefiero cambio climático, no creo que estemos tanto, sí estamos en emergencia, pero no creo que lleguemos tarde. Eso ya es otra cuestión. Entonces, y, y otros, dando en consideración estos nuevos riesgos, ¿no? Con posible incidencia a corto o medio plazo, también se le añaden otros riesgos a considerar, o mejor dicho, estos son otros riesgos a considerar que antes eran a largo plazo y no eran tomados en consideración, ¿no? Pero hoy en día pueden afectar a nuestra actividad o proyecto, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos y quedará bastante más claro para diferenciar lo que son riesgos naturales, geológicos, sismos, avenidas, volcánicos, con los riesgos físicos de los que estamos hablando hoy día. ¿De acuerdo? Veamos 16 factores de riesgo con incidencia potencial por el cambio climático, ¿no? O del cambio climático. Los tenemos asociados a eventos físicos. Necesidad de agua en procesos, erosión, salinización, ¿sí? Salinización de acuíferos, sequías, incremento de la temperatura media, tormentas severas, cortes de suministro, inundaciones por cursos de agua, fuera de esos parámetros históricamente geológicos que decíamos de avenidas, ¿no? La famosa avenida de los 500 años, y otros eventos catastróficos, ¿no? Ascenso del nivel del mar, etcétera. Es decir, directamente relacionados con eventos físicos, ¿sí? Por otra parte, estos son los primeros 8 de los 16 y en cambio, por otra parte, tenemos 8 más que no dependen o no están directamente relacionados con eventos físicos, como puede ser, disculpen, la dependencia de energía de fuentes no renovables, la necesidad de combustible, las emisiones de CO2 directas, epidemias, dependencias de afectación al personal, cambios en la disponibilidad de materias primas,
cambios en la demanda de producto, dependencia en procesos en condiciones climáticas externas o fuga de carbono, ¿no? Un poco lo que vienen a recoger estos riesgos es, por ejemplo, los cambios que se producen en la agricultura por el efecto de alta temperatura y baja cantidad de disponibilidad de agua, baja oferta de agua, ¿sí? Es evidente que en diferentes latitudes ya se están moviendo algunos, algunos cultivos de unas zonas a otras, porque donde antes había abundancia de agua, ahora no la hay, y donde antes la temperatura media pues estaba en 22,3 grados, ahora está en 23,3 grados. Esto puede parecer que no, pero a muchísimos cultivos les afecta. Y ya no tanto la temperatura media, sino el tiempo en donde se producen. Por ejemplo, yo vengo de una tierra de almendros y los almendros cada año están floreciendo antes. Esto es porque ya en enero o febrero tenemos temperaturas o podemos alcanzar temperaturas. Recuerden que yo estoy en España, en el hemisferio norte, por lo tanto enero o febrero debería ser crudo invierno. Pues hay días que llegamos a los 20 grados, que esto es pues entre 10 y 15 grados superior a la media de los datos históricos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Florecen, de repente vuelve el frío, se cae esa flor y cuando llega primavera, que es cuando los almendros florecen, pues ya no florecen más, ¿no? Eso es un posible cambio que estamos observando. Y finalmente, riesgo por fuga de carbono. Este también lo quiero explicar porque tiene bastante relación. Es indirecto al evento físico porque no depende del mismo, pero tiene relación con las emisiones. Y esto está pasando, por ejemplo, en zonas, en países, en continentes en donde tenemos una regulación en materia de riesgos ESG o riesgos climáticos muy desarrollada, como puede ser Europa. Europa está afrontando el riesgo de fuga de carbono, que es lo que le llamamos la deslocalización por emisiones. Es decir, una industria en España puede tener la tentación de trasladar su producción afuera del continente europeo simplemente porque la legislación en España hace que sus costos de producción, debido a que no puede emitir emisiones y si las tiene que emitir, tiene que pagar unas tasas de compensación, pues eso es un sobrecoste económico y por lo tanto económica y financieramente les sale más a cuenta deslocalizar su producción a otros continentes que no quedarse para no tener que verse obligada a esa regulación. Obviamente el cambio climático es un problema global y por lo tanto pues la regulación todos creemos que a nivel global va a terminar siendo muy parecida. Pero por el momento y en el periodo de transición sí es verdad que hay territorios que tienen unas políticas reguladoras no más avanzadas, pero sí más desarrolladas, para decirlo de algún modo. ¿De acuerdo? Bien, una vez hemos visto cuáles son los principales riesgos físicos, podemos clasificarlos también de otro modo. Y se trata de una clasificación en relación con su aparición y los efectos. ¿De acuerdo? Derivado de los riesgos derivados de los riesgos físicos pueden ser agudos y crónicos, ¿sí? Y también se han incluido actualmente en relación con el cambio de riesgos de transición que de forma indirecta afectarán a proyectos y actividades. ¿Vale? De nuevo vamos a ver algunos ejemplos, que es como creo que se entiende mejor, en donde tenemos por la parte de eventos climatológicos extremos, agudos, tenemos incendios, crecidas de ríos y avenidas, precipitaciones, ¿sí? En relación con temperatura, agua, viento y suelo. Digamos que olas de calor, vientos fuertes, corrimientos, etcétera. Digamos que de algún modo tienen mucha frecuencia,
y mucha intensidad actúan rápidamente y a nivel local. Es decir, es un impacto muy elevado, con una intensidad muy elevada y de forma muy local. No es una cuestión global, ¿sí? En cambio, por otra parte, pues tenemos los riesgos crónicos, como puede ser la desertificación, la subida del nivel del mar. Tienen muy alta intensidad y actúan a gran escala y más a largo plazo. Es decir, no duran unos días, unos meses, sino que es de forma constante, de forma más pausada, pero más intensa. ¿Sí? Tienen gran intensidad porque provocan grandes daños, ¿no? Como ejemplo, más de los 2/3 de España, es lo que les comentaba acerca de la agricultura, ¿no? Más de 2/3 de España está en riesgo de desertificación ahora mismo. Y por otra parte, también tenemos 2/3 potencialmente inundables con una subida del mar de 1 metro de altura. Es decir, por una parte, estamos en riesgo de desertificación y por otra parte, con riesgo de zonas inundables, ¿no? Estos son proyecciones, son fotos, como pueden ustedes ver, pues cómo van cambiando, ¿no? En mi tierra también tenemos la desembocadura del río Ebro, que es uno de los más caudalosos de España. Eh, no sé si es el más largo, pero por poco será por ahí. Y vemos cómo el delta está retrocediendo, es decir, algo que durante milenios se ha ido generando con el pozo del río, los arrastres y demás, pues iba creciendo, ¿no? Y ha generado pues toda una zona de muchas hectáreas de extensión, de algún modo ahora, y en donde se había creado una agricultura en torno al arroz, en torno al marisco, etcétera, etcétera, pues de algún modo ahora está retrocediendo, ¿no? Y eso amenaza, pues obviamente no solo a la naturaleza, porque además es una zona donde las aves que transitan del norte de Europa hacia el norte de África, ¿no? En función de las épocas del año, van y vienen, pues es una zona donde muchísimos miles de aves paraban pues para hacer descanso, etcétera, en su largo viaje de 5 o 6 mil kilómetros, ¿no? Entonces, todo esto, de algún modo, poco a poco, pero de forma muy intensa, está impactando, ¿sí? Por eso decimos que es más a largo plazo, pero con una escala mayor, ¿de acuerdo? Entonces, vistos los riesgos y en un marco de gestión de la sostenibilidad, ¿cómo situamos los riesgos climáticos, ¿no? ¿Dónde deberíamos situarlos? ¿Dónde deberíamos eh, analizarlos de algún modo? ¿Sí? Para hacer una correcta gestión. Bueno, pues en donde los riesgos siempre se sitúan. Tenemos que ver mmm, qué respuesta da la sociedad, ¿no? A nivel político, jurídico, tecnológico, mercado y reputacional. Y tenemos que analizar, tenemos que hacer ese análisis de riesgo, ¿no? Del impacto negativo en la empresa, riesgo de transición. Y por otra parte, tenemos que ver el riesgo de impacto negativo en cuanto a riesgos materiales agudos y crónicos, ¿sí? Claro, para ello los consultores deben adaptar sus conocimientos, aplicar estrategias en una situación cambiante, ¿no? Que es lo que hemos dicho. Hasta el momento trabajábamos con riesgos naturales, geológicos, y ahora mismo estamos introduciendo lo que son los riesgos climáticos, ¿no? Por lo tanto, como la situación es cambiante y además las consecuencias del cambio climático sí estamos observando algunas de ellas, pero de momento digamos que no está absolutamente ordenado porque justo estamos en el proceso de transición, será una gestión dinámica del riesgo. Es decir, tendremos que ver en cada uno de los momentos, en cada una de las situaciones, cómo analizamos esos riesgos, ¿sí?
La gestión, por tanto, será revisada de forma muy continua, muy a menudo, ¿no? Y tendremos que valorar estos nuevos factores que hemos comentado, considerando la mitigación de los efectos y aportar a la reducción del cambio climático. Es decir, en nuestra compañía, en nuestro análisis, tenemos que ver de qué forma podemos mitigar esos riesgos, ¿sí? Para ello veremos a continuación los factores clave que deberemos considerar, ¿ok? Para la gestión de riesgos físicos directos, lo que haremos es considerar los escenarios de riesgo aplicando un análisis de consecuencias a escenarios relacionados con riesgos físicos, inundabilidad, deslizamientos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hoy en día, una inversión de un hotel, por ejemplo, en el Delta del Ebro, que yo les estaba comentando, hace 50 años nadie hubiera considerado un riesgo de que el delta desapareciera. Ahora mismo sí. Es decir, esa zona se ha transformado y ahora mismo tiene un riesgo de inundabilidad y de deslizamientos, o sobre todo inundabilidad, bastante importante porque está retrocediendo la tierra. Es decir, el mar le está ganando tierra. Lo mismo en cualquier hotel costero, ¿no es cierto? Todos hemos visto estos hoteles en los océanos, ¿no? Donde bueno, pues tenemos las casitas de madera, ¿no? Encima del mar y demás. Esas consideraciones arquitectónicas ya tienen que considerar riesgo de subida del nivel del mar, porque evidentemente nadie construye un edificio para 10 años. Entonces, dentro de 50 años, ¿seguirá ahí el nivel del mar o ya estará por encima del techo de la cabaña que estoy construyendo, ¿no? La disponibilidad de recursos naturales, agua y energía. Ahora mismo, cuando estamos abordando una explotación agrícola, estamos viendo, antes era sencillo, ¿no? Conectamos el riego a la red pública y listo. Ahora mismo, si yo quiero implantarme en cualquier país, ¿no? Lo primero que haremos ya no es asumir que la red pública va a tener agua, sino ver en qué cuenca hidráulica, en qué cuenca hídrica estamos situando esa explotación agrícola, ¿no es cierto? Veremos cómo está la evolución de las lluvias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo con la energía, por ejemplo. Ya, pues antes decíamos, bueno, pues pondremos un grupo electrógeno que quemamos diésel y generamos energía eléctrica. Ahora mismo esto sigue siendo una opción, pero tenemos que considerar el riesgo de que en algún momento haya escasez de diésel, de gasóleo, para poder quemar y poder generar electricidad, ¿no? Entonces ya veremos, oye, ¿por qué no la ponemos una explotación ganadera, ¿no? ¿Por qué no la ponemos en una zona donde tengamos bastante sol y podamos generar con energías renovables, ¿no? Con energía solar, por ejemplo, ¿no? Para granjas de pollos, ¿no? De gallinas, ¿no? Por ejemplo, que necesitan mucho calor, pues ¿por qué no? En el Perú yo participé en varios proyectos en donde se instalaron eh, instalaciones solares para generar energía para poder calefactar las granjas de aves, ¿no? Lo mismo con la variación en temperaturas medias y extremas, ¿no? Realmente lo que les explicaba de los almendros, ¿no? Mis bisabuelos que tenían almendros y avellanos, pues no se planteaban si en enero podría hacer 20, 21, 22 grados y por lo tanto esto avanzar la floración y romper toda la cosecha de un año. Simplemente no pasaba. Entonces ahora sí está pasando y por lo tanto tienen que revisar pues los últimos años qué temperaturas extremas o qué temperaturas máximas y mínimas hemos tenido, ¿no? Gradientes térmicos, diferencia, porque realmente pasa que después de un día con 21 grados en 2 días cae 12, 15 grados la temperatura y eso es lo que mata a las plantas, ¿no? Entonces, buscaremos la mitigación de los efectos que ya son inevitables.
sectores, ¿de acuerdo? Y la mitigación puede ser, pues, mover esa explotación agrícola, ganadera, ese hotel, moverlo hacia una zona más segura, una zona más favorable para la actividad económica que yo quiero desarrollar, ¿no es cierto? Esto por cuanto a la gestión de riesgos físicos directos. En cuanto a la gestión de riesgos físicos indirectos, consideraremos otros factores, ¿no?, que pueden suponer un riesgo para la continuidad del proyecto, ¿no? Tendremos que ver lo siguiente. Limitación de emisiones, lo que les comentaba. En Europa ya bastantes sectores productivos tienen limitadas sus emisiones. No pueden emitir más de X toneladas de CO2 por millón o lo que sea, ¿no? Unidad de producto, lo que sea. Por lo tanto, que esto es lo que yo les explicaba, que da lugar al riesgo de fuga de carbono. Si yo voy a intentar montar una fábrica de mobiliario en Europa, pero veo que voy a tener que gastar en equipos 3 veces más que lo que gastaría si la pusiera en Marruecos, por ejemplo, pues quizá la instale en Marruecos porque no tengo esas limitaciones a día de hoy, ¿de acuerdo? Cambios en la demanda, como no, disponibilidad de importación de materias primas y todos sus efectos económicos, ¿sí? En cuanto a la gestión de los riesgos físicos directos, sepan ya, para ir terminando con la charla y pasar un poco a las preguntas y a los comentarios que ustedes tengan, sepan que se están desarrollando guías y documentos que nos ayudarán a plantear el análisis y la toma de decisiones, ¿de acuerdo? A mí siempre me gusta proponerles herramientas prácticas para que ustedes puedan pues ya luego revisar, chequear y consultar, ¿no?, que les puedan ser útiles, ¿no? Una muy buena guía es la Guía de Buenas Prácticas para la Adaptación de Carreteras al Clima, por ejemplo, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina, en donde, por ejemplo, algunos de sus contenidos exponen, ¿no?, un ejemplo de análisis general, ¿no?, desde la variabilidad y el cambio climático, como vamos a ver para un clima seco, estoy en este esquema de la izquierda, y variable con temperaturas, pues bueno, ahí tendremos qué consecuencias, pues daños en pavimentos y estructuras, ¿no? Para lluvias más intensas y frecuentes tendremos inundaciones en zonas bajas y llanuras, ¿no? En avenidas de ríos, de destrucción de puentes y caminos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? A donde quiero llegar es que todo esto va a entrar en el análisis de riesgos y recursos, ¿no?, para el desarrollo de esa carretera, ¿sí? En la derecha tienen pues un esquema de pregunta-respuesta en donde nos van dando un guión sobre cómo podemos desarrollar todo ese análisis, ¿sí? Insisto que este es uno de ellos, ¿eh? En cuanto a las claves para la mitigación, o sea, a la mitigación de los riesgos físicos, que es a lo que me he referido, la mitigación, digamos, que serían los cambios de diseño o los cambios que introducimos en el proyecto o en la actividad para mitigar todos estos riesgos que hemos venido conversando, ¿no? Algunos ejemplos de medidas de un análisis de la misma guía, pues mejora de las estabilidades en taludes, ¿no? Si sabemos que estamos en una zona bastante inundable con riesgo de avenidas, esos taludes pues vendrán siendo reforzados, ¿no? Mejora del drenaje de bajantes si sabemos que estamos en una zona de altas lluvias. Miren, por ejemplo, aquí en donde yo estoy, cerca de Barcelona, el sábado, es decir, antes de ayer, hubo gente 6 horas parada completamente en una autopista porque la cortaron, porque nada, cayó durante 10 minutos, cayó granizo, ¿sí? ¿Qué pasó? Que ese granizo con los primeros vehículos que pasaron se quedó en forma de hielo en la calzada. Y entonces ahí
es una zona donde no graniza casi nunca, pero bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Pues claro, el gobierno lo que hizo es cortarlo para traerse quitanieves, máquinas que vinieron 40 kilómetros arriba, porque, insisto, es una zona donde nunca caía este tipo de precipitación y 6 horas estuvieron parados en la carretera sin poder pasar, ¿no? Entonces, eso es porque en ese momento, cuando se diseñó, pues no estaban los drenajes o bajantes o el asfalto no estaba preparado para ello, ¿no? Que sería un poco la tercera, mejora el comportamiento del pavimento al aumento de las temperaturas. Esto, pues claro, cuando tenemos grandes gradientes térmicos tenemos que ver cómo son las dilataciones en el asfalto, ¿sí? Mejora del sistema de desagüe y control de caudales, que es lo que les decía, ¿de acuerdo? Y para terminar con esto, los factores económicos es muy importante. Es decir, al final estamos hablando de riesgos físicos, riesgos climáticos, pero no nos olvidemos que todo ello tiene un componente económico, ¿no? El reglamento 2020-852 del Parlamento Europeo em, estableció lo que se le conoce como la taxonomía europea, quizá habrán escuchado hablar de ello y en el máster ahondamos muchísimo sobre ella. Es el primer gran reglamento a nivel mundial, ahora China también tiene una, Canadá está desarrollando, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay otras iniciativas regionales, pero cuando me refiero a gran reglamento es por el volumen de personas a las que afecta, no por lo bien hecho que esté o que no esté. Evidentemente es la primera vez y siempre es mejorable, pero quiero decir que afecta pues, a los más de 500 millones de personas que viven en Europa, pues estableció por primera vez un marco para facilitar y para definir exactamente qué son las inversiones sostenibles. ¿Vale? La valoración de la financiación ha de pasar por los siguientes factores asociados al cambio climático. Una evaluación de la mitigación del cambio climático, es decir, cómo reducimos los efectos sobre nuestro proyecto de los riesgos climáticos y adaptación al cambio climático, que es cómo rediseñamos el proyecto para evitar esos efectos. ¿Sí? Una cosa es cómo reducimos los efectos de los riesgos, la otra es cómo reducimos la exposición a los riesgos. Esta diferencia es muy importante. Mitigación, reducir los efectos; adaptación, reducir la ocurrencia, reducir la exposición al riesgo, ¿no? ¿De acuerdo? Y finalmente un repaso, ¿no? Como herramientas de gestión de riesgos, para la gestión dinámica que hemos dicho al principio, ¿no? Que teníamos que tener una gestión dinámica y continua de los riesgos climáticos, podemos apoyarnos en algunas herramientas como sistemas de gestión ambiental, que tenemos la ISO 14001, o energía, que tenemos gestión energética, la ISO 50001, la ISO 31000 directrices para la gestión del riesgo, como no, y básicamente y la de energía que ya le he dicho. Básicamente, estas son las herramientas que tenemos para gestionar el riesgo, también los riesgos climáticos. ¿Sí? Y creo que, bueno, no me he pasado por demasiado. Hasta aquí mi exposición. Les recuerdo que nos encontrarán en EALDE en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, bueno, X le llaman ahora, se llama, en Facebook, YouTube, LinkedIn. Y nada, paso sin más a revisar sus preguntas y comentarios. Déjenme abrir así un poco más grande. Listo. Hola, Víctor. José López nos dice: no estoy de acuerdo que el instructor vea normal que se trasladen los procesos industriales a otros lugares para que puedan contaminar. Se debe promover una reingeniería que considere procesos limpios. Sí, José, no sé si te refieres a mí como instructor. Si es que sí, en absoluto he dicho que lo vea normal, ¿eh?
Yo trabajo hace 25 años para evitar esto. Si al instructor te refieres al legislador, en realidad no tiene mucha opción. Es decir, Europa puso su regulación, China o Marruecos todavía no, entonces no podemos hacer más que desarrollar en Europa mejores y más eficientes procesos y sistemas, ¿no? No sé si José está todavía o si quiere aclararnos. Él preguntó más cosas. Pero en cualquier caso, si el instructor soy yo, en absoluto estoy de acuerdo. No, y no lo veo normal. Normal es una palabra que, bueno, las cosas pasan. Yo trabajo para desarrollar mejores, más eficientes industrias, procesos, banca, y se puede hacer. En realidad, para mí, lo que pasa es que esto daría para otra charla, pero no me canso de decirle a mis clientes que para mí la sostenibilidad del cambio climático también puede ser un negocio, porque no olvidemos que quien sea más eficiente produciendo lo mismo de forma menos carbonizada, va a ganar más mercado, seguro, porque para empezar va a generar menos residuo, va a consumir menos recursos hídricos y de energéticos. Y eso significa mejorar sus costos operativos. Estaremos de acuerdo, ¿no? La baja producción de los suelos para producir comestibles. Sí, claro, 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 es un riesgo natural. Sí, sí. Esto ya pasó en los 70. Es decir, José nos dice, no sé si ustedes ven las preguntas, pero nos dice la baja producción de los suelos para producir comestibles, no solo comestibles, cualquier elemento agrícola. No nos olvidemos que el ganado que comen muchos millones de gente también comen grano que se produce en terrenos agrícolas, ¿no? Y es un riesgo, evidentemente. Lo que pasa es que esto ya pasó en los 70. En los 70 había catastrofistas que decían que en el mundo no podía pasar de 3.000 millones de personas porque íbamos a morir de hambre. Y lo que pasó es que se desarrollaron los fertilizantes y los potenciadores. Ahora mismo estamos en una época en donde veremos un crecimiento de la agrícola brutal en los próximos años. Hay muchísimas herramientas que ya funcionan por satélite, por ejemplo, para mejor desarrollo y más productivo de la tierra. Por ejemplo, les hablo de una herramienta de una startup, creo que es estadounidense, en donde ya por satélites te están enviando una foto de volúmenes finitos de tu terreno, metro por metro, y te están diciendo cuánta cantidad de potasio, de nítridos, de fosfatos, etcétera, etcétera hay. Entonces, en función de ese componente que tiene la tierra, que como saben se desgasta y la planta consume y deja otro residuo, pues ellos te dicen cuál es la mejor producción agrícola, ¿no? Pues con tu composición, este año y el siguiente vamos a plantar lentejas. Y ahora, me perdonarán, no soy biólogo, pero voy a inventar el orden y demás, ¿eh? Pero para que se hagan una idea, durante 2 años vamos a plantar lentejas que consumirán el exceso de nítridos y van a dejar como residuo fósforo. Y entonces vamos a plantar garbanzos durante 3 años. Y luego vamos a plantar grano porque el fósforo habrá desaparecido. ¿Me explico? Pero todo esto mediante digitalización, hiperconectividad. Cambio climático viene de la mano de la digitalización y la hiperconectividad. Tenemos una grandísima oportunidad, ¿no? Y evidentemente esto va a mejorar la producción agrícola. También es verdad que tenemos que dejar de utilizar fertilizantes porque tienen componentes que realmente dañan muchísimo al medio para su producción. Realmente es una industria química muy carbonizada, es impresionante, pero además también sus residuos contaminan los acuíferos, ¿no? Y entonces se está trabajando ya con ecofertilizantes, le llaman. Esto de los nombres a mí me pone un poco enfermo porque, como comprenderán, desde el 2000 batallando en esta guerra, pues ya uno ve todas las modas, pero realmente habrá cambios en ese sentido, ¿sí? A ver, espero no dejarme... a ver, sí.
Daniela Cerasa, me pongo un momento las gafas. ¿Qué metodología recomienda para analizar y gestionar los riesgos físicos? Vale, lo hemos dicho al final. Yo creo que de algún modo para la gestión, para el análisis con taxonomía europea, yo creo que va más bien. Y la gestión, pues con cualquier ISO, sí. Eric Silva nos dice, ¿cómo se está interesando el impacto de riesgos físicos en el valor de los inmuebles? Muy buena pregunta. ¿Las instituciones financieras lo consideran para aceptar, rechazar o pedir sustituto? De momento, no. Es decir, de momento no ven su colateral en peligro, pero sí te digo, porque trabajo con bastantes instituciones financieras, sí te digo que, y por una normativa que tenemos en Europa que se llama SFDR, Sustainable Financial Disclosure Regulation, les hacen analizar también su cartera de inmuebles, pero todavía no los riesgos físicos, pero llegará. Porque, por ejemplo, como bien dices, Eric, un hotel, ¿no? Uno tiene como colateral un hotel en primera línea de mar, sabes que es una zona inundable, pues bueno, se complica porque evidentemente ese colateral tiene un riesgo mayor, ¿no? Que el que tenía hace 30 años, ¿no? No sé si que el que tenía hace 30 años, pero al menos hoy lo conocemos de mejor modo, ¿sí? Héctor Falcón nos comenta, en el mundo ideal las legislaciones deberían ser globales, correcto, estoy muy de acuerdo, pero aplican políticas, economía y otros factores que lo impiden. Me parece muy acertado, Héctor. Tenemos un problema global y estamos tratando de cada uno de hacer la guerra por su parte, ¿no? Que es un poco lo que José comentaba, ¿no? Que el riesgo, la fuga de carbono. Cuando yo explico la fuga de carbono no lo invento yo. El riesgo de fuga de carbono lo tiene la Unión Europea como un problema encima de la mesa. Y los bancos tienen que analizar, los bancos para los que yo trabajo tienen que analizar ese riesgo de fuga de carbono. ¿Cuánta parte de su cartera de crédito está expuesta y en qué grado al riesgo de fuga de carbono? ¿Sí? Porque básicamente se lo pide el Banco Central Europeo. O sea, al final el regulador lo que quiere tener es la certeza, ¿no? Como decía Eric, bueno, usted tiene 20 millones de dólares prestados a este señor que dice que tiene un edificio que hace 15 años valía 30 millones, pero bueno, ahora está subiendo el nivel del mar. ¿Sigue valiendo 30 millones? ¿Su colateral está a salvo? ¿O usted tiene aire? ¿Sí? Lo mismo con la explotación agrícola, ¿eh? Cada vez más los agricultores se están encontrando con problemas de financiación justamente porque lo que venía siendo estudios de producción agrícola históricos, pues los bancos ahora son reacios a realmente a considerarlos como del todo válidos, ¿no? María Julia nos comenta el fenómeno del niño, sí, o de la niña. Seguramente puede incrementar sus efectos con el cambio climático, efectivamente. Este riesgo será directo, crónico, y en el Perú, ¿cómo se ha previsto manejarlo? La verdad es que yo en el Perú no escuché de cómo manejar el incremento del efecto, porque el fenómeno del niño y la niña pues, son históricos, ¿no? De toda la costa peruana, también parte de la chilena, si no me equivoco, ¿no? Y también en Ecuador, pues lo conocen de sobras, pero no he visto cómo, claro, para considerarse para manejar un efecto, es lo que quería hablar hoy, ¿no? O sea, es lo y de Colombia, correcto, tienes razón, María Julia. Para poder analizar un efecto, y es lo que me gustaría que se quedaran hoy con esa idea, primero tengo que poderlo cuantificar. Es decir, ¿cómo voy a plantear una solución de mitigación o una adaptación si no puedo cuantificar ese efecto? Entonces, claro, ¿quién puede asegurar hoy en día cuán más crudo, fuerte, duro, extremo será el fenómeno del niño o la niña? ¿Y qué ciclos cambiará? Entonces, como no tenemos esos datos, pues de eso se trata, un poco y la gestión de riesgo, que ustedes saben, los que vengan del riesgo, siempre trabaja con probabilidades, con ocurrencias, etcétera, etcétera, ¿no?
Tenemos a José otra vez. En países en vías de desarrollo no existe tecnificación del sector agrícola. Y aunado el incremento de los periodos de sequías y una baja producción, correcto. El impacto climático afecta más a países en vías de desarrollo. Sí, sí, estoy de acuerdo. No afecta más, pero justamente la clase de hoy no es que afecte más, pero su criticidad y sus daños son peores, porque no tenemos justamente la tecnología que sería en este caso. Les dejo 10 segundos para que lo piensen todos. La tecnología que yo he explicado para el sector agrícola sería mitigación o adaptación. Es una herramienta de adaptación. Es decir, yo les he dicho que esa herramienta le permite saber qué cultivo plantar, no para reducir los efectos, sino para adaptarse a ellos. ¿Sí? Es decir, ese cambio en la composición estará. Entonces, yo lo que hago es adaptarme. ¿Sí? Y totalmente de acuerdo que en vías de desarrollo siempre es peor, pero justamente por eso en el Pacto de París, que yo soy bastante crítico, no por el consenso al que se llegó, sino por cómo los países, déjenme llamarlos del primer mundo, ¿vale? Porque para mí no es especialmente honorable, ¿no? Soy bastante crítico en cómo estamos manejando no solo el cambio climático, sino el desarrollo global a nivel mundial, ¿vale? Los países del primer mundo al final terminaron aceptando una trasvase de fondos y de tecnología a los países en vías de desarrollo, porque uno se implanta en el 2015 y ahora el primer mundo dice, bueno, pues ahora haremos lo mismo, pero de forma sostenible. Y claro, el que se está justamente industrializando dice, oye, pero vamos a ver, yo antes que no carbonizar el planeta, lo que tengo es que darle de comer a mi gente, tengo que permitir que se desarrollen, tengo que tener mejores carreteras, tengo que mejor nivel educativo y un largo etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí yo creo que es donde nos rompemos, ¿no? Porque por primera vez estamos enfrentando un problema global, aparte de las guerras mundiales, que tampoco es que fueran en todo el mundo, pero bueno, bastante extensas fueron. Pero estamos afrontando un problema global con grandísimas desigualdades a nivel social y económico. Y por lo tanto, no a todos le podemos pedir los mismos esfuerzos, ¿sí? Ya no es una cuestión de nivel de tecnología, sino de nivel de desarrollo, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a Uganda a decirles, no, pero usted no puede utilizar diésel o gasóleo para sus industrias porque contamina demasiado? Por el amor de Dios, no tenemos nada más. Entonces la industria va a hacerse y va a hacerse con lo que tengamos y es solo gasóleo, punto, ¿no? Y en esas discusiones estamos, ¿no? Que se resolverán, lógicamente, pero sí creo que el primer mundo, e insisto que le llamo primero no como un gran halago, sino como una descripción, simplemente tendrá que hacer esfuerzos de acompañamiento y esfuerzos sinceros, ¿no? Y Eric, finalmente, no quiero pasarme, robar su tiempo, sí, más allá de tenerlo en cuenta, ¿cómo podemos asesorar a clientes por el tema de continuidad del negocio antes de la materialización de los riesgos físicos? Sí, en realidad, antes de la materialización no exactamente. A lo que tenemos que hacer es ponerle al cliente el análisis de riesgos ahora también climáticos de su negocio para que él tome las decisiones. Es decir, yo creo que su labor es, o la intención de hoy es darles un poco una pincelada. Pues tenemos una hora, evidentemente esto no da para lo que da, pero de algún modo mostrarles que ahora en sus análisis de riesgos también tenemos que agregar una parte de riesgos climáticos y que el cliente tiene que saberlo, ¿no? Y plantearles una matriz en donde podemos ver a qué riesgos están expuestos, ¿no? Perfecto, creo que esta ya era... No, a ti, a vosotros por las preguntas, Eric, José, María, Héctor también, Daniela, como no. Sin más, habiendo respondido todas, esperando haber sido claro, sé que me gustaría tenerles a todos en más sesiones en donde podemos explayarnos mucho más,
Pero bueno, de cualquier modo, espero lo hayan disfrutado, les sirva para poder pensar, para poder desarrollarse y para cualquier cosa ya saben dónde estamos, tienen todas nuestras direcciones. Como no, si tienen alguna pregunta posterior que les viene en mente durante el día o mañana, cuando sea, no duden en escribir al organizador, ellos me harán llegar y yo pues con mucho gusto les responderé. Gracias a todos por su tiempo, por haber estado aquí y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.